ونلمات برعدة نبكيش بكدا ركحات بحدا ترتها ميلي نكدن Barú Hashem Yahweh. Barú Hashem Yahweh. Bendito el nombre de Yahweh, eternamente y para siempre. Seguimos las asambleas de Yahweh alrededor del mundo, anunciando el nombre de nuestro Padre eterno y el de su Hijo amado, Yahshua Mashiach. Le damos toda rabá, toda gracia al Eterno de Israel por permitirnos de invocar su nombre. Vamos a hacer una oración al Eterno y le vamos a decir al Eterno de Israel, Yahweh, desde el fondo de nuestros corazones le decimos: Barú atá Yahweh Elohá Melech Olam Asher Bekoad Benohab Benohid Al Bidri Torah Brakal Yahweh Elonahab Atorat Benehot Ugitz Amehet Iber Israel. Bendito eres, Yahweh, eternamente y para siempre, Rey, que nos has dado tu mandamiento y nos has ordenado sobre la palabra de la Torá. Te rogamos, todopoderoso Yahweh, que estas palabras de tu Torá sean dulces a nuestras bocas y en las bocas de tu pueblo Israel. Barú atá Yahweh, Eloham Melech Olam, Asher Bahar Abanut, Mikol Amen Betut, La Teorat, Bakor, Barú atá Yahweh, Onotes Atorat. Bendito eres Yahweh, nuestro Rey para siempre, que nos has escogido dentro de todos los pueblos y nos has entregado tu Torá. Bendito sea Yahweh, el dador de la Torá. Bendito Yahweh, quien es alabado siempre y para siempre. Barú atá Yahweh Olam. Toda rabá a nuestro Padre eterno Yahweh. En el nombre de su Hijo amado Yahshua Mashiach. Seguimos hablando de estas cosas maravillosas de la Torá, de la palabra del Eterno. Nos gozamos porque ya muchas personas, como hemos venido diciendo en los diferentes programas anteriores, de que ya muchas personas ya tienen su Torá en sus manos y ahora ahí tienen la dirección donde imprimen esta Torá con los nombres verdaderos en la editorial Macón Chalón, en la editorial Macón Chalón. Eso está en Santa Ana, California. Usted allí se introduce en las páginas de internet y pone Macón Chalón. Ahí está el varón Yohanan Ben Medel al frente de la editorial Macón Chalón, ahí en Santa Ana, California. Ahí obtiene usted una Torá con los nombres verdaderos. Eso es lo que están haciendo nuestros hermanos alrededor del mundo, haciendo las escrituras con los nombres verdaderos. La restauración, hablando de la restauración de las escrituras. Entonces mucha gente ya tiene su Torá en sus manos. Y también usted puede también accesar ahí a la página donde nosotros subimos los programas a YouTube. Ahí usted ve las asambleas de Yahweh de Nicaragua, Estelí. Ahí usted está todos los otros programas, los temas de que traemos nosotros, para que usted los vea también ahí en Facebook también. Ahí usted puede encontrar todo esto, material, donde están las asambleas de Yahweh en el estudio. Muchas personas están en ese trabajo, estudiando. Y es donde nosotros recibimos llamadas, mensajes. Ahí tiene también mi teléfono, el número, para que usted vea y me llame o pone mensaje para que hagamos un diálogo sobre las escrituras. Tenemos material de estudio. Ahí nosotros lo repartimos. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Nosotros regalamos el material.
Así está establecido con nuestro Padre Eterno. Hemos venido hablando, ¿verdad?, de la fe original de nuestros hermanos apóstoles. Los apóstoles, ¿en qué fe estaban fundadas? En la fe de Yahshua Mashiach. Pues nosotros también seguimos esa misma línea. Dejamos nosotros aquella creencia en el sistema religioso y nos dimos cuenta de que era una fe falsa. Ahora, como llamaba el varón y me decía, entonces ahora ¿cómo se obtiene la fe, la salvación? Pues esa verdadera fe, que es la fe en de Yahshua Mashiach, no en la fe de los ídolos, en nombres falsos. También ahora, al estudiar la Torah en el contexto hebreo, conociendo las raíces de nuestro pueblo Israel, ya muchas personas al ir estudiando se dan cuenta cómo fue formado el pueblo de Israel. Desde cuando nuestro Padre Eterno llamó a Abraham, ahí en Ur de los Caldeos. ¿Para qué lo llamó? Para hacer un pueblo, una nación, lo cual han transcurrido alrededor de 4.800 años y nosotros somos israelitas, somos de las 10 tribus dispersas por las diferentes partes del mundo, donde hoy nuestro Padre Eterno nos está llamando, nos está revelando su nombre y el de su Hijo amado, Yahshua Mashiach, y que nosotros renunciemos al cristianismo, a esas religiones, a esa idolatría, y vengamos al verdadero conocimiento de la palabra del Eterno. Ese es el llamado de las asambleas de Yahweh alrededor del mundo. Esa es la misión de las asambleas de Yahweh alrededor del mundo, que vengan los hombres a obedecer la Escritura, comenzando con el día de reposo. Esa es la primera fiesta semanal que mi Padre Eterno, Yahweh, ha establecido. Nosotros nos reunimos el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día viernes a las 6 de la tarde. Al día siguiente estamos reunidos a las 10 de la mañana estudiando Torah, conociendo las raíces de nuestro pueblo Israel. Y así, en ese estudio, conociendo a la Torah, lo que está verdaderamente ahí establecido, entonces lo vamos dando cuenta de que esa fe de los apóstoles, esa fe de Yahshua Mashiach hacia el Padre, esa es la fe que nos salva a nosotros, y no la fe en los nombres de Dios, en la fe de Jesucristo, en la fe de Jehová, porque ya hemos venido diciendo en los programas anteriores de que esos son nombres falsos. Entonces, si usted por primera vez ve este programa, pues entonces lo invitamos a que ahí, Asambleas de Yahweh, Nicaragua, Estelí, usted ve los diferentes temas que tenemos. Así también hay muchos hermanos de las asambleas de Yahweh alrededor del mundo, donde usted puede introducirse al estudio de la Torah. Y vamos a seguir hablando de esto maravilloso, porque ahora que nosotros sabemos cómo fue formado el pueblo de Israel, con qué propósito nuestro Padre Eterno llamó a Abraham, a nuestro hermano, y que Abraham tuvo a Ismael, pero no es en Ismael la promesa, sino en Isaac. Y ya Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Pero el Padre Eterno le dice, no es en Esaú, sino que es en Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos, los cuales forman las 12 tribus de Israel. Nuestro pueblo de Israel se formó y se multiplicó en Egipto. 400 años estuvieron esclavizados allí. Un propósito de nuestro Padre Eterno. ¿Entendemos nosotros ahora eso? Y aprovecho y decía yo,
en el cristianismo no enseñan esto, porque en el cristianismo no se le ha enseñado, no lo pueden enseñar, porque el cristianismo fue enseñado y es enseñado por medio de la Iglesia Católica conforme a sus pensamientos e ideas. Y por eso es que yo le decía que ha sido distorsionada la palabra del Eterno. Y no es desde ahorita, estamos hablando desde el año 327, cuando Constantino mandó a traducir las escrituras que estaban en hebreo y las mandó a traducir al latín, y desde allí comenzaron a hacer las malas traducciones. Por eso nuestro pueblo de Israel mantiene la Torá. Y cuando usted lee en las escrituras, en la Biblia, de que ahí tenía a Moisés, de que todos los días de reposo oían la Torá en voz alta, en voz alta. Ahí leían la Torá todos los Shabbat en voz alta. Así dice las escrituras. Pues hasta el día de hoy, esa es la ordenanza de mis Padres Eternos. Pues entonces, conociendo esto maravilloso de cómo fue formado el pueblo de Israel y el propósito, ahora nos damos cuenta en el estudio de que nuestros hermanos israelitas, su idioma, aquí para el varón que me dijo de que por qué tantos idiomas, a usted lee en Génesis capítulo 11, había un solo idioma, y ese idioma que había era el hebreo. Si usted revisa y estudia la historia de nuestro pueblo de Israel, usted mira que Abraham era el hebreo, hablaba hebreo, y nuestra hermana Sara, su esposita, hablaba arameo. De allí sus hijos Ismael e Isaac hablaban hebreo y arameo. Pues entonces todos los hijos de Jacob, las 12 tribus, el habla es hebreo y arameo. Hasta el día de hoy. Ese es el idioma oficial. Por eso leemos en las escrituras, en el libro de Enoch, en el libro de Aser, en el libro de Melquisedec, que usted hasta ahora yo creo lo escucha, ahí está, que el idioma hebreo es el idioma celestial, es el idioma de la creación. ¿Por qué entonces aprender hebreo? ¿Por qué manda nuestro Padre Eterno a aprender hebreo? Para leer la Torá. Y cuando nosotros oramos también, oramos en hebreo. Y también usted lo puede hacer en español y en francés. Perfectamente. Pero invocando el nombre de Yahweh y el de su Hijo amado, Yahshua HaMashiach, para que usted sea oído por el Eterno de Israel. Ahora que conocemos esto maravilloso, para las personas que me han llamado, ¿verdad?, de que están interesadas ahora y ven la gran diferencia que existe en las enseñanzas en el sistema, de que no le enseñan esto, porque nunca, como repito, nunca han sido enseñados. Precisamente ese es el trabajo, esa es la misión de las asambleas de Yahweh alrededor del mundo, atraer a nuestros hermanos cristianos que están ahí paganizados, que vengan a la verdadera fe, que vengan al camino, a la senda antigua, porque son efraimitas. Pertenecen los hermanos cristianos, la cristiandad pertenece a las 10 tribus dispersas por diferentes del mundo. Y eso es la misión de nuestro Padre Eterno en la actualidad, para que usted pueda entrar por una de las puertas de la Nueva Jerusalén. Usted no puede entrar ni en ninguna de las puertas de Jerusalén, las 12 puertas, adorando nombres falsos, en idolatría. Ningún idólatra puede entrar, así está establecido. Usted lo lee perfectamente ahí en la Escritura. Solo los limpios, dice, y los vestidos de lino puro, los que guardan sus mandamientos. Usted lo lee allí.
Pero como ha sido enseñado en el estilo griego-romano, entonces ese es el problema. Que le enseñan que no importa la vestimenta, que lo que le interesa es el corazón, pero ¿dónde está inclinado su corazón? Entonces, regresando al estudio de la Torá y dándonos cuenta de cómo ha sido formado el pueblo de Israel, dónde estaba, su idioma, su cultura, ¿para qué el Padre Eterno escogió al pueblo de Israel dentro de todos los pueblos? Para ser el pueblo escogido, la niña de sus ojos. Esos somos nosotros los israelitas que guardamos sus mandamientos. En ese es el caminar, ese es el llamado. Que venga y conozca qué es salvación, cómo se salva, qué es guardar los mandamientos. El pueblo de Israel fue llevado por diferentes reyes y naciones y aprendió los diferentes idiomas. El pueblo de Israel fue dividido después de la muerte de Salomón. 10 tribus agarraron hacia el norte, fueron llevados por los sirios, fueron dispersados por las diferentes naciones. Después Nabucodonosor, volvieron los medos persas, los griegos y los romanos, y el pueblo de Israel fue a las diferentes naciones aprendiendo los diferentes idiomas, estilos, costumbres, y se paganizó. Cuando llega nuestro amo, Yahshua Mashiach, nace en Belén, porque así está profetizado, comienza, vamos a decir, su ministerio, y está Israel bajo el dominio de los romanos. Israel está bajo el dominio de los romanos. Pero las profecías se vienen dando, se vienen cumpliendo, como hoy también. Como hoy también la profecía de que nos iba a agrupar, a llamar, a revelarnos su nombre, para que nosotros obedezcamos Torah. Así el pueblo de Israel aprendió los diferentes idiomas. Y cuando llegó nuestro amo Yahshua Mashiach, dio a conocer a los 12 apóstoles estas cosas maravillosas. Por lo tanto, vamos a entrar ahora a este tema que después de haber ahora ya conocido qué es fe verdadera, la fe de los apóstoles, ¿dónde estaba fundada? Como decíamos en los programas anteriores, nuestra fe ¿a dónde está fundada? En Yahshua Mashiach. Entonces, la fe original de los apóstoles. Entonces, nosotros tenemos material de estudio para que usted vea. Tenemos este libro, La fe original de los apóstoles, donde usted puede obtenerlo. Usted me llama y yo se lo doy, yo se lo reparto, yo lo entregamos gratuitamente. La fe original de los apóstoles. Nuestros hermanos israelitas del remanente de la tribu de Judá hacen una exposición en el contexto hebreo, conforme aquí está en la Torá. Como les decía, nuestros hermanos apóstoles nunca se iban a llamar cristianos. Entonces esas son las malas traducciones. Y ahora que vamos conociendo esto maravilloso, para los que siguen los programas, ¿verdad?, uno por uno, ahí van siguiendo los programas en la secuencia, pues entonces ahora nos damos cuenta de que el Padre Eterno había profetizado, ¿verdad?, había profetizado
que se iba a derramar el Espíritu de Yahweh sobre muchas personas y que Él iba a dar a conocer cosas maravillosas, iba a revelarle cosas maravillosas a esas personas. Pues entonces lo que se había profetizado en el libro de Joel, en el capítulo 2:28, famoso, que se ha enseñado en diferentes formas, ¿verdad? Y no como es verdaderamente. Aquí vamos. Vaya anotando usted, porque vamos a entrar al tema muy, óigame bien, muy delicado también, que es lo que se ha enseñado, lo de lenguas. Porque chicos y grandes en el sistema desconocen eso. Chicos y grandes en el sistema religioso cristiano, evangélico, romano, desconocen esto. Nosotros lo sabemos perfectamente porque nosotros somos testigos de eso, porque estuvimos allí. Entonces, cuando nosotros leemos en Joel capítulo 2:28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Entonces, esto, la última parte, no se ha profetizado, no se ha dado, no se ha cumplido. Pero la primera, sí. Y aquí viene: después de la muerte y resurrección de nuestro amo Yahshua Mashiach, después de la muerte y resurrección de nuestro amo Yahshua Mashiach, después de andar 40 días con sus apóstoles, oiga bien, 2:11, porque ya Judas había sido desplazado. ¿Qué pasó? Dice que en el libro de los Hechos, capítulo 1, que él anduvo 40 días con ellos y hablaba del reino de Yahweh. Y cuando se cumplieron los 40 días, fue alzado hacia los cielos, a su trono, y le dio el mandato a estos hermanos que fueran por todas partes y dieran a conocer esta buena nueva, Besorá, el pacto renovado, lo que se le ha mal llamado Nuevo Testamento, lo cual no es correcto, porque nuestro amo vive, Yahshua Mashiach vive, no está muerto. Y le dijo que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran allí y que se fueran a reunir donde ellos se estaban reuniendo. ¿Y qué sucedió? Ellos hicieron obediencia a ese mandato y llegaron al lugar donde se reunía, porque la situación que se daba en ese momento era crítica sobre la resurrección de nuestro amo Yahshua Mashiach. El universo había convulsionado, por lo tanto, Jerusalén estaba convulsionada. Mas nuestros hermanos apóstoles no entendían bien estas cosas, porque no se había dado esto maravilloso del conocimiento del Ruach, del Espíritu de Yahweh. Ellos se fueron allí, porque allí en Jerusalén, no Roma, en Jerusalén estaba convulsionada. El ejército romano estaba allí. Los fariseos estaban siguiendo a los que buscaban, a los seguidores de Yahshua Mashiach, los del camino. Cuando se cumplieron los 50 días, que esa es la fiesta de Shavuot,
La fiesta de Pentecostés, pues, para que usted me entienda, ahí la fiesta de las semanas, estaban nuestros hermanos reunidos en ese lugar, en oración, en súplica, en ruego, porque estaba esa situación. ¿Qué pasó? Se cumplieron los 50 días, lo que está establecido en la fiesta de Levíticos, de la fiesta de la semana. Nuestro amo muere y resucita, y transcurre el tiempo de los panes sin levadura para entrar a las fiestas de la semana, de las primicias. Eso es lo que se da. Por eso más adelante nosotros podemos traer el tema de las fiestas. Ya está allí, usted lo puede buscar, el tema de las fiestas de nuestro Padre Eterno, donde explicamos detalladamente, y también otros hermanos más allá de los otros países lo explican mejor que nosotros, porque nuestro amo Yahshua Mashiach, eso es lo maravilloso que tiene. Y se da ese evento estando reunidos. Para eso es cuando usted, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ¿qué es lo que se da allí? Ese derramamiento de ese Espíritu de Yahweh en esa persona. Dice que habían 120 hombres en oración. Y leemos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 2, porque nos da lugar, si no seguimos hablando de este tema maravilloso, porque es muy importante, porque vamos a llegar a un tema fuerte, que es lo que está sucediendo alrededor del mundo. Dice en Hechos capítulo 2, 1, cuando llegó el día de Sebaot, la fiesta de la semana, o Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, reunidos, y de repente vino de los cielos un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos ahí. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno en ellos. Y fueron todos llenos del Ruach. Y comenzaron, aquí viene, ponga atención, a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Vamos, oiga. Según el Ruach, según el Espíritu le daba que hablar a cada uno. Entonces dice, y aclara aquí el escritor de los libros de los Hechos, que es el Ruach del Espíritu del Padre Eterno, porque todo es verdad, lo que está escrito aquí en la Torá. Moraba entonces, habitaba entonces, vivía entonces en Jerusalén, oiga bien, judíos, israelitas, varones piadosos, o sea, obedientes a la Torá, de todas, oiga bien, de todas las naciones, de todas partes bajo el cielo. Entonces se da cuenta ahora, si nosotros leemos Primera de Reyes, cuando se murió nuestro hermano Salomón, y Jeroboam se llevó a las 10 tribus y las dispersó por las diferentes partes del mundo. Entonces aprendimos diferentes idiomas. Y de allí, en las fiestas, nuestros hermanos israelitas hacía, óigame bien, hacía 950 años que habían sido dispersos por las diferentes partes del mundo. Por lo tanto, habían aprendido diferentes idiomas, diferentes lenguas. Pero ellos siempre regresaban a hacer las fiestas. La fiesta de Pesá, la fiesta de Sukkot, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Sukkot, de las cabañas, los tabernáculos, como le dicen, y la fiesta de los chofar o de las trompetas, cada 50 días. Entonces, dice que estaban allí, ¿verdad?
Oiga, y cada uno dice, y hecho el estruendo se juntaron la multitud y estaban todos confusos porque cada uno de ellos le oía hablar en su propia lengua materna donde habían nacido. Y estaban maravillados, estaban atónitos y decían, y mírame, ¿qué es esto? ¿Estos no son galileos? ¿No son nuestros hermanos galileos los que están hablando? ¿Cómo le oímos nosotros hablar en nuestra lengua materna en la que hemos nacido? Entonces, ¿qué dice? En el 9, ráyelo, apúntelo. Dice, pardos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia. Lo que hoy es Irán, Irak, hay todo ese sector. Lo que es Babilonia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigilia y en Panfilia, en Egipto y en todas las regiones del África, allá, en Etiopía, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto de judíos como prosélitos, o sea, convertidos. Entonces, ¿ahora entiende usted esto? Que eran nuestros hermanos israelitas dispersos por las diferentes partes del mundo, donde habían aprendido la lengua de los pardos, elamitas. Entonces usted va y busca un mapa y usted se va a encontrar que todos esos nombres aparecen en lo que nosotros conocemos por Asia Menor hoy en día. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos de las 10 tribus hacia allá, hacia el este, fíjese bien en un mapa. Pero vamos, entonces, ¿qué es lo que estaban oyendo? En su propia lengua. Cretenses en el 11 y árabes, les oímos hablar, dice aquí en la Torá, nuestras lenguas, las maravillas del Todopoderoso de Yahweh. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí donde usted ve que otros decían, no entendemos qué es esto, no sabemos qué es parte de la profecía. Entonces más adelante, nuestro hermano Kefa relata esto, lo explica, nuestro hermano Kefa lo explica lo que está sucediendo aquí. ¿A quiénes se les explica? A nuestros hermanos israelitas que están allí. No le está explicando a los romanos, no le está explicando a los griegos, a los egipcios, no le está explicando. Le explica a nuestros hermanos dispersos que llegaban allí para su nuevo conocimiento. Para esa fecha, la fiesta de Pesá, la fiesta de los panes sin levadura, convergían de las diferentes partes del mundo, de las regiones donde se habían ido nuestros hermanos, alrededor de casi 2 millones. Lea la historia, donde el varón Josefo, el historiador, no es romano, Josefo no es romano, es judío, relata en los primeros años, en el siglo I, vamos a decir así, relata, porque él es un escritor, un cronista, antigüedades o guerras de los israelitas, de los judíos, le puso él. Ahí relata de que para ese tiempo nuestros hermanos israelitas convergían, llegaban, asistían para celebrar la fiesta casi 2 millones de personas. Entonces eso era grandioso, las fiestas hasta el día de hoy. Pero vamos, entonces ahora se da cuenta de que esto ha sido mal enseñado, de que no es así, no es eso, de que si usted oye en las iglesias cristianas hablando de ese montón de cosas allí incoherente, cayendo al suelo, vomitando, echando espuma,
las damas enseñando sus partes, dándose vueltas como culebra, corriendo y en una forma, eso es diabólico. Eso es diabólico. Eso no es el Ruá del Padre Eterno. Esto es de vida o muerte. Entonces, cuando leemos nosotros verdaderamente las escrituras en el contexto hebreo, entonces nos damos cuenta cómo el maligno ha venido engañando a la humanidad, comenzando con el sistema evangélico cristiano alrededor del mundo. Hay muchas agrupaciones cristianas que ya ellos entienden que eso no es así. Pero vayamos. Y nuestro hermano Kefa relata aquí, dice ya a partir del 2.14, en el libro de los Hechos, no, le dice el hermano Kefa, esto no están tomados de licor, esto no están borrachos, esto es cumplimiento de la palabra del profeta, del Padre Eterno, por medio del profeta Joel, dicho, que en los próximos tiempos, en los próximos días, iba a derramar su espíritu. Aquí dice, y va leyendo. Y entonces leemos esto maravilloso, dice, y todo el que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Así estaba profetizado y sigue también. El que invocare el nombre de Yahweh será salvo. No el nombre de Dios, no el nombre de Jesucristo, no el nombre de Jehová. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, dice, ya, lo que explica nuestro hermano, nuestro hermano Kefa explica allí a nuestros hermanos israelitas que están allí. Viene. Oiga lo que dice el hermano Kefa. A nosotros los israelitas dispersos por las diferentes partes del mundo. Por eso nosotros llamamos a nuestros hermanos cristianos que están allí adorando a Dios y a Jesucristo, que vengan a la senda antigua para que ustedes vean que esto es para nosotros los israelitas. Y dice así, en el 36, 2.36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yahshua, a quien ustedes clavaron en el madero, no en la cruz, el todopoderoso Yahweh lo ha hecho amo y Mashiach, Salvador. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Kefa, ¿qué haremos, hermano? Ajín, hermano, ajín. Kefa le dijo, arrepiéntanse, dejen lo malo, vengan al conocimiento de la Torá, hagan techubá, vuélvanse a Yahweh, vuélvanse a la Torá, vuélvanse a las instrucciones que fueron desde el principio dadas. Y cada uno sumérjase, óigame bien, y cada uno sumérjase de ustedes en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de los pecados, y ustedes van a recibir el don del Ruá de Yahweh, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos, nosotros, y para cuanto el amo mismo Yahweh llamara. Si viene un egipcio,
si viene un árabe, si viene un romano, si viene un griego, entonces dice, yo abrazo la Torá, yo me hago desde la Torá, entonces cumple con esto. Y se cumple la palabra del Eterno, donde habla en Éxodo 12:49 y dice, esta Torá es para ustedes los naturales como también para los extranjeros. Porque ya no es extranjero, sino que es un natural del pueblo de Israel. Como muchos palestinos filisteos han abrazado la Torá y guardan los mandamientos de Yahweh. Mi Padre Eterno ha puesto en el corazón de ellos de que solamente en Yahweh, Yeshua, HaMashiach, hay salvación. Así también miles de musulmanes han venido al conocimiento de la Torá. Entonces, eso de que usted ve en las iglesias alrededor del mundo hablando palabras incoherentes, no es nada del Padre Eterno, es del maligno. Oiga, el 5 de mayo, anote y vea usted, y para eso el Padre Eterno le dio inteligencia y sabiduría. El 5 de mayo de 1948, en un lugar que se llama Topeka, en Texas, Estados Unidos, se llevó a cabo esto. Oiga bien, de hablar en lenguas. Y como comenzó a propagarse en el mundo. Oiga, nada de la Torá, nada. Y de allí usted, de esa fecha para acá, usted ve lo que sucede en las iglesias evangélicas cristianas, chicos y grandes, en ese estado espiritual, donde cualquier persona, cualquiera, comienza a profetizar en lenguas o a traducir esas lenguas, entre comillas, lo cual es lejísimo de lo que está aquí en la Torá. Nada tiene que ver. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 14, donde habla nuestro hermano Shaul de Tarso, sobre las lenguas, está hablando de idiomas, no está hablando de eso. Porque nuestro hermano Shaul de Tarso era ciudadano romano, había él obtenido la ciudadanía romana. Por lo tanto, la lógica nos dice que sabía latín, sabía griego, sabía el hebreo. Así como el hermano Lucas. Pero había una enseñanza en el pueblo de Israel de que no, conforme a lo que decía nuestro Padre Eterno aquí en la Torá, de que no pronunciáramos nombres falsos, nombres de ídolos. Entonces, por lo tanto nuestros hermanos no aprendían el griego, no aprendían esos idiomas como una lección, sino que lo aprendieron porque fueron esclavizados. Fueron esclavizados y aprendieron esos idiomas. Entonces, ahora usted se da cuenta de que nuestros hermanos no escribieron en griego, escribieron en hebreo para el pueblo hebreo. Por lo tanto, ahora usted se da cuenta de que eso que existe en la iglesia evangélica, en el cristianismo, eso es diabólico, así como está en la Torá. No corresponde a lo que mi Padre Eterno, Yahweh,
dice aquí. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo Israel, así, nosotros somos ejemplo. ¿Cuánta gente sabe inglés? ¿Cuánta gente de aquí sabe francés? O ruso? ¿O búlgaro? ¿O alemán? Hay personas que saben hasta 7 idiomas, 5 idiomas. Maravilloso, ¿verdad? Pues entonces en esa lengua también nuestro Padre Eterno, ahora como en el español, nuestro Padre Eterno nos dice su maravilla, pero su nombre sigue siendo Yahweh, y el de su Hijo amado, Yahshua Mashiach, no cambia. Pero eso que usted ve en el sistema religioso no va con nuestro Padre Eterno. Es un espíritu de error funcionando allí, teniendo a la humanidad en ese estado. Imagínense, oiga bien, dése cuenta, cuando ellos dicen, y dice el Señor, dice el caballo, me dijo Jehová, dice la ruina y la destrucción. Me dijo Dios, me reveló Dios. ¿Me le reveló quién? El maligno. ¿Se da cuenta? No, Yahweh es la plomada. A la plomada. Así dice el anciano Carlito. A la plomada. Eso es nuestro Padre Eterno. Y cuando dice aquí que nuestro Padre Eterno iba a derramar sobre toda carne, está hablando sobre toda carne viviente de seres humanos. No también como otros entienden, de que sobre un perro, sobre una vaca. No, hermano lindo, que Yahweh reprenda todo eso. Y aquí dice que nuestros ancianos soñarán, nuestros ancianos soñarán y nuestros jóvenes verán visiones. Usted lo lee en Jeremías, en Isaías, en el libro de Amós. Revise la historia. ¿Por qué entonces las asambleas de Yahweh alrededor del mundo hacemos esto? El llamado a nuestros hermanos cristianos del sistema religioso que están allí en una enseñanza griega romana que ni ellos se dan cuenta. Ni ellos se dan cuenta porque es un espíritu de error. Hasta que viene nuestro Padre Eterno y pone en el corazón bajo ese espíritu de Él y les revela y viene al consenso. Así han venido muchas personas a este redil, como dice nuestro amo Yahshua Mashiach. Para ir terminando, porque esto es, ahí usted puede ver los diferentes temas que tenemos, ¿verdad? Usted puede ver allí a César y usted busca más por medio de otros hermanos. Pero si no, pues entonces nos llama o nos pone mensaje. Nosotros le pasamos el estudio, ¿verdad? Los reunimos el día lunes, el día miércoles, el día viernes a las 6 de la tarde. Al día siguiente estamos reunidos siempre estudiando Torah, guardando sus mandamientos, comenzando con el día de reposo. ¿Está invitado? Asista. Entonces, el varón que me llamó, ahora se da cuenta por qué nuestro Padre Eterno confundió las lenguas. Ahora el varón que me llamó sobre la salvación, ahora se da cuenta de cómo se obtiene la salvación. Así también está invitado a venir a la escuelita. Usted me llama y lo esperamos.
Y así, el Padre Eterno, como está en aquí el libro de los Hechos, ¿verdad? 2:47, cada día Él va añadiendo a los que van siendo salvos. Y aquí dice, y perseveraba, 2:42, perseveraba, dice, en la enseñanza de la Torá, todos los días, dice, partiendo el pan y en oraciones, unánimes. Pues eso es la asamblea de Yahweh, de los hijos de Yahweh, así, en esa unión. Y por eso hablaba de que nuestro hermano Kefa les testificaba con muchas palabras más de que ellos estaban siendo agrupados. Ahí lo debe usted. Para usted esta promesa, para sus hijos, para sus hijas, para los que están lejos, nosotros las 10 tribus, y para los que el Padre Eterno llama. Ahí es donde usted lee que el Padre Eterno no hace excepción de personas. No, esta no, esta sí, no. Él no tiene ninguna diferencia. Entonces, como puede venir un egipcio, como puede venir un romano, como puede venir un griego, pues entonces a obedecer Torah como hemos venido nosotros. Nosotros dejamos de ser cristianos, dejamos de adorar a Dios y a Jesucristo y venimos a adorar el verdadero. Por eso ahí tenemos el libro, la fe original de los apóstoles. Nosotros lo repartimos, lo regalamos para que usted lo estudie. Y tenemos, usted le dio la Torah. Y le decimos a nuestro Padre Eterno desde aquí: Barú Hashem Yahweh, bendito eres Padre Eterno. Toda rabá te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua Mashiach, por habernos apartado entre todos los pueblos para ser la niña de tus ojos. Padre, gracias por habernos apartado por medio de los mandamientos. Por medio de los mandamientos para ser un pueblo especial. Pues así es, Padre Eterno. Gracias. Toda rabá, toda gracia. Shalom, shalom, shalom. ונלמד ברעדה, נבקש בקידה, רק אחת ויחידה, תורת המלך נקדם.